Imagina por un momento que mañana despiertas y descubres que las 5 empresas tecnológicas más grandes del planeta tomaron exactamente la misma decisión. No porque alguien las obligó, no porque se pusieran de acuerdo, sino porque todas llegaron por separado a la misma conclusión. Y cuando 5 empresas que compiten entre sí empiezan a moverse exactamente en la misma dirección, o todas se volvieron locas, o saben algo que el resto todavía no sabe. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque mientras nosotros discutíamos si ChatGPT era mejor que Gemini, o si Grok era más inteligente, ellos estaban jugando otro juego. Uno mucho más grande. Uno donde perder podría significar desaparecer. Y la pregunta ya no es quién tiene la mejor inteligencia artificial. La pregunta ahora es, ¿qué descubrieron estas personas para apostar literalmente el futuro de sus empresas antes que el resto del mundo? Porque si están equivocadas, perderán cientos de millones de dólares. Pero si tienen razón, podríamos estar viviendo el comienzo del cambio más grande desde la llegada del Internet. Y lo más inquietante es que quizás el verdadero punto de no retorno ya quedó atrás. Y cuando terminé de investigar todo esto, entendí algo que sinceramente me dejó bastante incómodo. Esto es InCode Review. Hay algo que lleva meses dándome vueltas en la cabeza. Y no tiene nada que ver con ChatGPT, ni con Gemini, ni con Claude, ni siquiera con Grok. Tiene que ver con un patrón. Piénsalo un segundo. Durante años, Google competía contra Microsoft. Microsoft contra Apple. Meta contra todos. OpenAI apareció para desafiar el mercado. Elon Musk criticaba públicamente el rumbo que estaba tomando la inteligencia artificial. Hasta que de repente todos empezaron a hacer exactamente lo mismo. Construir inteligencia artificial, comprar cantidades absurdas de chips, levantar centros de datos gigantescos, pelear por los mejores ingenieros del planeta. Todo al mismo tiempo. Y cuando vi eso pensé, bueno, seguramente es otra moda tecnológica. Como pasó con el metaverso, con los NFT, con las criptomonedas, pero había una diferencia enorme. Esta vez nadie está abandonando la carrera. Todo lo contrario. Cada trimestre la inversión es todavía mayor. Y eso me hizo hacerme una pregunta bastante incómoda. ¿Qué pasa cuando todas las personas más inteligentes de la industria toman exactamente la misma decisión? No estamos hablando de un influencer, ni de un analista. Estamos hablando de personas que manejan empresas valoradas en cientos de millones de dólares. Gente cuya carrera depende de tomar decisiones correctas. ¿Pueden equivocarse? Por supuesto. Pero ¿pueden equivocarse todos al mismo tiempo? Porque si la respuesta es no, entonces quizás el problema no sea que ellos están exagerando. Quizás somos nosotros los que todavía no entendemos algo. Y ahí fue cuando dejé de mirar la inteligencia artificial y empecé a mirar a las personas, porque quizás el verdadero protagonista de la historia nunca fue ChatGPT, fueron ellos. Y el primero es probablemente el caso más extraño de todos. El hombre que durante años advirtió que la inteligencia artificial
podría ser el mayor peligro para la humanidad y terminó creando su propia empresa de inteligencia artificial, Elon Musk. Si hace 10 años alguien te hubiera preguntado quién era la persona más preocupada por la inteligencia artificial, probablemente la respuesta habría sido Elon Musk. Durante años, dijo que podía convertirse en uno de los mayores riesgos para la humanidad. Incluso llegó a compararla con invocar al demonio. Y por un momento pareció que estaba del lado de quienes querían ponerle límites. Pero entonces luego ocurrió algo que muy poca gente esperaba. En lugar de alejarse de la inteligencia artificial, creó su propia inteligencia artificial. Y cuando vi eso entendí algo. Tal vez Elon Musk nunca intentó detener esta carrera. Tal vez simplemente no quería perderla. Y esa diferencia cambia completamente la historia. Porque si incluso la persona que más advertía sobre sus riesgos decidió entrar, ¿qué estaba viendo? Y ahí dejé de pensar que Musk era una excepción. Empecé a pensar que era la primera pieza de algo mucho más grande. Pero todavía podía ser una casualidad. Lo que encontré después ya no era tan fácil de explicar. Hay algo que creo que mucha gente todavía no entiende. ChatGPT nunca fue el objetivo, fue la demostración, la prueba, la forma de mostrarle al mundo lo que era posible, porque la meta siempre fue otra. Y ahí yo creo que todos cometimos un error. Pensábamos que el producto era ChatGPT, cuando en realidad ChatGPT era apenas la puerta de entrada. Construir una inteligencia artificial capaz de aprender prácticamente cualquier tarea intelectual. Y cuando entiendes eso, también entiendes por qué Microsoft decidió invertir miles de millones de dólares. No estaban comprando un chatbot, estaban comprando un lugar en la carrera. Porque si OpenAI realmente consigue construir algo parecido a una inteligencia general, el mundo del software cambiaría para siempre. Y ninguna empresa quiere descubrir eso cuando ya sea demasiado tarde. Pero hasta acá todavía podíamos pensar que todo era software, aplicaciones, chatbots, productividad, hasta que aparece alguien que rompe completamente esa idea. Sam Altman. Mientras todos miraban ChatGPT, había alguien trabajando casi en silencio. Demis Hassabis. Mientras todo Internet discutía cuál AI escribía mejores textos, él estaba usando la inteligencia artificial para resolver problemas científicos que llevaban décadas sin respuesta. Y ahí me cayó una ficha. Quizás el verdadero impacto nunca fue que la AI hiciera nuestro trabajo más rápido. Quizás era hacer que la humanidad aprendiera más rápido. Porque cuando una tecnología empieza a comprimir años de investigación, ya no estamos hablando de productividad. Estamos hablando de acelerar el conocimiento humano. Y ahí la historia dejó de parecerme una moda tecnológica. El hombre que está ganando sin que nadie lo note. Ahora quiero que pensemos en otra persona. No es el más famoso, no sale todos los días en redes sociales, pero probablemente sea quien gana más dinero en toda esta carrera. Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Y lo curioso es que Nvidia no compite con OpenAI, no compiten con Google, no compiten con Meta. Les vende a todos. Durante una fiebre del oro, todos miran a quienes buscan oro.
Pero existe otro negocio, vender las palas. Y Nvidia vende las palas. Mientras OpenAI, Google, Meta compiten por construir la mejor inteligencia artificial, prácticamente todos necesitan la misma infraestructura. Nvidia se convirtió en la empresa que vende la herramienta que todos necesitan. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que esta carrera nunca fue solamente por tener la mejor AI. También era por controlar la infraestructura que la hace posible. Y ahí aparece otra persona que cambió completamente de dirección cuando entendió lo que estaba pasando. Mark Zuckerberg. Hace pocos años, Zuckerberg estaba convencido de que el futuro era el metaverso, tanto que cambió hasta el nombre de Facebook por Meta. Y después ocurrió algo. Sin abandonar esa apuesta, la inteligencia artificial pasó al centro de su estrategia. Más chips, más centro de datos, más talento, más dinero. Y ahí la conciencia dejó de parecerme conciencia. Más llegó desde el miedo, Altman desde la ambición, Asavis desde la ciencia, Jensen desde la infraestructura y Zuckerberg desde los negocios. 5 caminos completamente distintos terminando exactamente en el mismo lugar. Y cuando eso ocurre, tal vez no estás mirando una moda, tal vez estás mirando una señal. Y ahora la pregunta deja de ser sobre Musk o Zuckerberg o Sam Altman. Ahora la pregunta empieza a ser sobre vos. Porque si ellos tienen razón, la próxima gran competencia quizás no sea entre una persona y una inteligencia artificial. Será entre personas que aprendieron a usarla y personas que decidieron ignorarla. Y eso sí debería hacernos pensar. El patrón que nadie está mirando. Y entonces aparece la parte que más me inquieta. Ninguno está frenando. Ninguno está diciendo, esperemos a ver si esto funciona. Todos hacen exactamente lo contrario. Aceleran. Porque quizás el mayor miedo de estas empresas no sea perder contra OpenAI, o contra Google, o contra Meta. Quizás el verdadero miedo sea llegar tarde, ser la empresa que vio venir el cambio y decidió esperar. Porque la historia tecnológica está llena de gigantes que parecían imposibles de derrotar, hasta que el mundo cambió más rápido que ellos. Nokia lo sabe, BlackBerry lo sabe, Kodak lo sabe y Silicon Valley también. El verdadero punto de no retorno. Y quizás acá la parte más importante de toda la historia. Durante años imaginamos el punto de no retorno de la inteligencia artificial como una escena de película. Una máquina despertando, tomando conciencia, mirándonos, pero ¿y si nunca fue eso? ¿Y si el verdadero punto de no retorno ocurrió de una manera muchísimo más aburrida? El día en que una empresa dejó de preguntarse, ¿deberíamos usar inteligencia artificial? Y empezó a preguntarse, ¿podemos permitirnos no usarla? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo, porque cuando usar una tecnología es opcional, todavía existe una elección. Cuando no usarla empieza a convertirse en una desventaja, la elección empieza a desaparecer. Y quizás eso fue exactamente lo que estas 5 personas entendieron antes que nosotros. Dentro de 10 años, probablemente nadie recuerde cuál era la mejor inteligencia artificial de 2026.
Igual que hoy casi nadie recuerda cuál era el mejor buscador antes que Google. Pero quizás sí recordemos este momento, el momento en que las empresas más poderosas del planeta empezaron a correr todas en la misma dirección. Mientras nosotros discutíamos cuál AI respondía mejor, ellas estaban apostando al futuro. Puede que estén exagerando. Puede que algunas pierdan cantidades absurdas de dinero. Incluso, puede que varias desaparezcan en el camino. Pero hay algo que ya no parece discutible. Todos vieron algo. Todos llegaron a la misma conclusión y quizás, cuando el resto del mundo termine de entender qué era, ya no estemos hablando del futuro. Estaremos viviendo dentro de él. Ahora quiero saber qué piensas vos. ¿Todo esto es una burbuja gigantesca o estas empresas entendieron algo que nosotros todavía no? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, porque acá no venimos solamente a contar lo que pasó. Intentamos entender lo que puede venir después. Esto fue InCode Review y nos vemos en el próximo video.